Vamos entonces a estudiar cuáles son las propiedades de las tangentes. Ya ustedes han tenido un acercamiento a estas propiedades, ya han hecho lectura en el texto de cuáles son. No voy a copiar la teoría porque ya la han leído y la tienen en el texto, simplemente voy a ir explicando cada una de ellas. Entonces, vamos con la propiedad número 1 y me dice, toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio cuyo extremo es el punto de tangencia. ¿Cómo podemos interpretar esta propiedad? Entonces, tenemos una circunferencia. Este es el centro de la circunferencia, llamémoslo centro O. Y me dice que hay una recta tangente. Recuerde que una recta tangente entonces es aquella que la corta en un solo punto. Entonces vamos a trazar una recta por este punto. Supongamos que esta es la recta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Que esta recta tangente entonces va a ser perpendicular al radio cuyo extremo es el punto de tangencia. Entonces, este es el punto de tangencia. Este punto de tangencia, entonces me dice, si es el radio, es porque el segmento va hasta O. Entonces me dice que este radio es perpendicular a esta línea, es decir, acá forma 90 grados. Eso es lo que me está diciendo entonces esta propiedad. Si yo tengo una recta tangente, este punto de tangencia viene a ser entonces el extremo de uno de los radios y el radio es el que va hasta el centro. Entonces este radio es perpendicular a esta recta. Perpendicular significa que forma 90 grados. Esa es la propiedad número 1. Propiedad número 2. Me dice, toda recta perpendicular a un radio en un punto de la circunferencia es una recta tangente a la circunferencia. ¿Qué significa? Entonces me están diciendo que hay una recta perpendicular a un radio. Entonces supongamos que tenemos una recta y me dice que esta recta es perpendicular a un radio. Entonces supongamos que este es el radio, este es el centro O. Entonces tengo una recta y me dice que esta recta es perpendicular a un radio, es decir, que forma 90. Entonces si me dicen que si esa recta es perpendicular al radio, es porque la recta es tangente. Es decir, si este es el punto OB, es un radio, ¿ya? Y me dice que, supongamos que acá esté cualquier punto C, ¿ya? Y me dice que la recta que pasa por BC, si BC, esto significa recta, si esa recta es perpendicular, esto significa perpendicular, es perpendicular a este radio. Entonces, si yo tengo estas condiciones, ¿qué voy a concluir? Que la recta BC es una recta tangente. Esa entonces es la propiedad número 2. Vamos entonces con la tercera propiedad. Propiedad número 3. La tercera propiedad me dice que este es el centro de la circunferencia, ¿cierto? Me dice que hay un punto exterior, llámelo R. R es un punto exterior. Me dice que hay dos rectas tangentes que vienen hasta R, es decir, por acá hay una recta tangente, viene hasta R. Esta es una recta tangente, por acá hay otra recta tangente
Entonces yo tengo R es un punto exterior. Pongamos que acá este punto es C y este punto es D. La recta RC y RD son rectas tangentes. Entonces me dice que si yo tengo una recta que pase por el centro, ¿ya? Esta recta que pasa por el centro me va a dividir el ángulo, este ángulo grande, en dos ángulos iguales. Esta recta que pasa por el centro divide dos ángulos iguales. Este ángulo mide lo mismo que este. Es decir, si todos supongamos que medía 40 grados, este quedó en 20 y este en 20. Entonces, ¿qué significa? El ángulo CRO, este ángulo es congruente con el ángulo ORD. Y además me dice que estos segmentos RC, la distancia de R hasta C, va a ser congruente, es decir, igual la distancia que de R hasta D. Es decir, esta distancia es igual a esta distancia. Eso es lo que me dice la propiedad número 3. Y por último, la propiedad número 4, que me dice, sabemos que esta es la circunferencia y todos estos son los puntos, son punticos de la circunferencia. Me dice que por cada punto que yo tome cualquiera, solamente va a pasar una recta tangente. Esto es una recta tangente. O si cojo un punto por acá arribita, me dice que por acá pasa uno y solamente una recta tangente. O si tengo acá, me dice que por ese punto pasa solamente una y solo una recta tangente. Entonces, la cuarta propiedad dice que por cada punto que yo tome, va a pasar uno y solo una recta tangente a ese punto. Esas son entonces las propiedades de las tangentes.